Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra reunión. ¿Todo bien ahí? Yo vengo todavía abrigado porque hace frío, poco frío. Y ya estamos listos para empezar nuestra reunión. Sí, estoy con mi casaca de sabia, por si acaso. Aunque no, esta era la casaca de la biología. ¿Cómo estamos chicos? Un abrazo a todos. Hola Miguel, Miguel Bani, Deina Bani, Deina G, Deina G. ¿Cómo estamos? Fede, por favor. Ahí está Miguel Bani y Arida Algi también. Hinchas son ustedes, ¿sabes? Hinchas son ceros, les gusta la música además. Y bueno, ni modo. Así que bien, hoy día empezamos nuestra reunión porque tenemos dos clases. No sé, todavía hemos sufrido una baja en el horario, no en el número de preguntas. ¿Hasta cuándo durará esta experiencia de San Marcos, esta aventura de San Marcos? No sé. Pero bueno, vamos a trabajar en función de lo que tenemos. ¿Está bien? Listo. Así que mientras, bueno, seguimos así con este horario, no sé, ya me informarán si hay algún cambio. Pero bueno, continuamos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de sistema tributario. ¿Está bien? Listo. El tema de sistema tributario. Todos los años, todos los años, como tú comprenderás, todos los ciclos, todos los años el gobierno estima, elabora un documento y en él se registra cuánto dinero el gobierno proyecta tener para un año, cuánto dinero el gobierno considera que va a tener en un año. Y para este año 2024, el gobierno estima tener un ingreso de cuánto? De 240.000, ojo, 806 millones, 216.645 soles. O sea, este monto. O sea, todos los años el gobierno calcula cuánto dinero proyecta tener en un año. Y el gobierno proyecta tener en un año, este año 2024, este monto. Como tú puedes ver, no llega a los 21.000, a los 241.000 millones, pero ya está muy cerca ya. Claro, sencillo, eso es lo que se gasta en un mes, por favor. Entonces, eso son 240.000 millones. Ahora, el gobierno dice, bueno, necesitamos ese dinero ¿para qué? Para lo que es carreteras, puentes, colegios y todo lo que va a hacer el Estado, ¿ya? El Estado necesita para colegios, para puentes, para que viaje tu madrina Dina con todo un conjunto de personas como si fuera gran personaje. Pero bueno, entonces hay que pagar pues para eso, ¿entiendes? ¿Y de dónde? Ajá. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde va a sacar dinero el Estado, no? Porque el Estado quiere plata. Entonces, ¿de dónde va a sacar? Ahí donde interviene esto, el sistema tributario. Correcto. Entonces, el Estado dice, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente pague sus impuestos? Porque también el gobierno dice, bueno, hay que cobrarle, pero también el gobierno dice, la gente no quiere pagar. ¿Cómo hacemos para que pague? Ahí es donde el gobierno va a tener que dar origen a esto, sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Cuando hablamos del sistema tributario, estamos hablando de todo un conjunto de normas, de principios y de instituciones. ¿Correcto? Normas como la ley de bancos, como la ley del IGB, como el código tributario, hasta que el código penal. ¿Por qué? Porque evadir se constituye un delito, pues. Entonces por ahí va. ¿Qué tienen por misión? ¿Cuál es la misión principal del sistema tributario? La misión principal de este sistema, obviamente, es la de poder proveer
de ingresos al Estado. Muy bien. Entonces, esa es la voz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el sistema tributario? Todo un conjunto de normas, de principios, de instituciones que tiene como meta proveer de ingresos al Estado. El Estado necesita plata y obviamente crea todo este sistema. ¿Está bien? Hasta acá creo que no hay problema. Entonces, el Estado quiere plata y crea el llamado sistema tributario para captar dinero. Muy bien. Seguimos bajando. Muy bien. Listo. Ahí tenemos. Elementos del sistema tributario. Correcto. Elementos del sistema tributario. ¿Cuáles son los elementos que tiene que el sistema tributario? Listo. ¿Cuáles son los elementos que forman el sistema tributario? Correcto, revisaste uno. Listo. A ver, ¿cuáles son los elementos que forman parte del sistema tributario? Los elementos tenemos uno, la primera, la política tributaria. Eh, el gobierno quiere plata, entonces tiene que idear la forma cómo captar dinero. Por ejemplo, profe, puede ser sancionando a los evasores. Está bien, puede ser, pero eso son ideas, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? ¿Quién es el que está ideando la manera de poder captar recursos? ¿Está bien? Entonces, ¿quién está ideando eso? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está. Eso es. Los lineamientos de política económica. Muy bien. Acá. Listo. ¿Cuáles son los lineamientos de política económica? O sea, las ideas, qué hacer para captar dinero. Entonces, el Estado siempre está pensando, ¿no? ¿Cómo podemos captar dinero? En todo caso, el Ministerio de Economía y Finanzas. Profe, a lo mejor podría ser creando un nuevo impuesto, posiblemente, pero como le digo a los chicos, captar dinero con más impuestos podría ser, pero generalmente no es una buena medida. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando ve que los impuestos van incrementándose más bien, en vez de pagar, paga menos, porque ya como que le incomoda que los impuestos sean mayores. Y además porque es una teoría, este día tendríamos que ver con una parte de la llamada curva de Laffer, que ahorita vamos a hablar de eso. Ya, en primer lugar, entonces, un primer elemento del sistema tributario es la política tributaria. El segundo, tenemos acá las normas tributarias. Profe, ¿qué son las normas tributarias? El conjunto de disposiciones legales. ¿Quién da la idea de cómo cobrar o qué hacer para captar dinero? El Ministerio de Economía y Finanzas. Pero no es nada mientras que el Congreso no lo apruebe como ley. Entonces, ¿quién da las normas tributarias? Las normas tributarias están a cargo de quién? Del Congreso. La norma tributaria está a cargo del Congreso. ¿Sí? Correcto aquí. Listo. Eso es. Entonces, primero, la política, de ahí viene la norma tributaria. ¿Ya? Primero viene la política, de ahí viene la norma tributaria. Una vez que ya está la norma tributaria, ya aquí vamos a encontrar todo lo referente a aquellas instituciones que se encargan de ejecutar la política tributaria. ¿Quién está yendo ahí a fastidiar que pague tus impuestos? El caso, por ejemplo, a nivel nacional, la SUNAT. A nivel nacional, ¿quién está ahí detrás para que pague tus impuestos? La SUNAT.
A nivel nacional, la SUNAT. Muy bien. Y a nivel local, ¿quién está ahí viendo ese tema? Que pague tus impuestos. El SAT. Servicio de Administración Tributaria, SAT. ¿Está bien? O sea, profe, a nivel nacional, ¿quién está velando o ahí, qué te digo, tratando de ver que tú pagues tus impuestos? A nivel nacional, la SUNAT. Y a nivel local, las municipalidades por medio del SAT. ¿Está bien? Conclusión, vamos de nuevo. El Estado necesita dinero, sí, sí. Crea el llamado sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Todo un conjunto de normas, todo un conjunto de principios e instituciones que lo que buscan es captar dinero. El Estado, como te digo, necesita dinero y se busca captarlos. Ya, se necesita captar dinero. Ahí viene lo que se llama, repito, a nivel nacional, a ver, perdón, ¿quién tiene cargo o sea, cuáles son los elementos del sistema tributario? Son tres. La política, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que da las ideas, los lineamientos que se deben tomar para captar mayor cantidad de dinero. Segundo, la norma tributaria a cargo del Congreso. Lo que pasa es que no porque el Ministerio de Economía y Finanzas diga vamos a hacer tal cosa, así es, porque primero eso puede ser propuesto por el ministerio, pero el que tiene que aprobar si va o no va a eso, ¿quién es? Eso es, ¿qué te digo? El Congreso. Y de ahí viene la administración tributaria. ¿De qué se encarga? Son aquellos que se encargan aquí de qué? De ejecutar la política tributaria. ¿Quién está viendo que la gente pague sus impuestos? A nivel nacional, el que está ahí vigilante, que la gente pague sus impuestos a nivel nacional, es a nivel nacional es el sistema tributario, perdón, es la SUNAT. Y a nivel local, ¿qué te digo? El SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Está bien? Y acá hay un resumen por si acaso. Ahí está el resumen. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Listo. Primero, empezamos con la política tributaria. ¿Quién tiene a cargo la política tributaria? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y como te decía, son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamenten este sistema. Luego se convierte en ¿qué? En norma. ¿Quién tiene a cargo las normas? El Congreso, y son las disposiciones legales que deben cumplirse. Luego viene que la administración tributaria, que son los órganos encargados de aplicar la política tributaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la SUNA y el SAT. ¿Y profe, para qué? De nuevo, porque la idea principal está en que se debe incrementar la recaudación tributaria. Uno, brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. Y distribuir equitativamente los ingresos. Esa es la voz. Ya está. ¿Hasta aquí todo bien? Creo que sí. Creo que sí. Los tributos. Bien, los tributos. Vamos a ver. Los tributos, ¿ya? Si hablamos de los tributos, estamos hablando de qué. Dice, los tributos es una prestación en dinero, ¿correcto? Profe, ¿qué es una prestación? Es un pago que se le hace al Estado, ¿ya? Ujú. Una prestación en dinero o en especie. Pues, ¿qué significa eso en especie, no? En dinero o en especie. Claro, o sea, tú tienes que pagar tus impuestos, tus tributos en dinero. Y si no tiene dinero, bueno, el Estado se cobra de otra forma, pues el Estado te puede embargar. ¿Entiendes?
Listo. Entonces, ¿en dinero o en especie? Bacán. Dice, el objetivo es solventar los gastos que demanda el Estado. Muy bien. Solventar. Muy bien. Y por acá, sus fines son el bienestar general. Listo. Ahí está. Muy bien. Tenemos. Ya. Un dato importante. Los tributos, eso ahí es importante, ¿ah? Los tributos se crean mediante una ley. ¿Quién da leyes? Tu clase de cívica. ¿Quién da leyes? El, la, el Congreso. Pues. Entonces, ¿está bien o no? Entonces, profe, los tributos los crea el Congreso. Claro, claro. Salvo que el Congreso le delegue al presidente la facultad de que lo haga. O sea, ¿quién crea los tributos? El Congreso. Salvo que el Congreso le diga al presidente de la República, señor presidente, tiene la facultad de que usted lo haga. Si es que es así, bacán, pues sería mediante un decreto legislativo. ¿Está bien? Si es así, va a ser mediante ¿qué? Un decreto legislativo. Entonces los tributos se crean mediante una ley, salvo que el Congreso le delegue al presidente la facultad de hacerlo. Si es así, bacán, pues, ¿no? Profe, si es así, ¿no? Entonces el presidente, el Congreso le delega al presidente la facultad de hacerlo. Si es así, se llamaría o sería mediante qué? Mediante un decreto legislativo. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Seguimos bajando. Ah, una cosa más por aquí. ¿Quiénes están obligados a cobrar tributos? La obligación de pagar tributos, obligación de pagar tributos es de todos. La obligación de pagar tributos es de todos. Bien. La obligación de pagar tributos es de todos. Correcto, es de todos. ¿Y todos quiénes son? Contribuyentes. Todos son contribuyentes. Por si acaso, el total de contribuyentes, el total de contribuyentes que forman la llamada base tributaria. Listo. El total de contribuyentes forma la llamada ¿qué? Base tributaria. ¿Entendido? Listo. Chicos, el gobierno quiere ampliar la base tributaria. ¿Qué significa? Quiere aumentar el número de contribuyentes. Por ejemplo, en el Perú hay mucha informalidad. Una manera de elevar una manera de elevar o aumentar la base tributaria es disminuyendo la informalidad, haciendo que esa gente que es informal de pronto empiece a pagar, pues que sería lo ideal, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es el total de contribuyentes? La base tributaria. Ahora, otra cosa que también es importante tener en cuenta ahora es la presión tributaria. La presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? Por si acaso, es el porcentaje del PBI. Así es, que el Estado recauda por tributos. ¿Qué es la presión tributaria? Es el porcentaje del PBI que el Estado recauda por tributos. Listo, muy bien. La SUNA
A ver, imagínate que la pregunta sea así. La SUNA ha empezado a dar charlas a diversas empresas para sensibilizar a los contribuyentes la importancia del pago de los tributos. Con estas medidas, el gobierno quiere aumentar ¿qué? ¿La base tributaria o la presión tributaria? La SUNA ha empezado a dar charlas para sensibilizar al pueblo para que estos paguen sus impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo así el gobierno ahí? ¿Aumentando la base tributaria o la presión tributaria? ¿Tengo una respuesta de Aridal, sí o no? Muy bien, ahí está Miguel G. No, Miguel Bani. Correcto. Está queriendo que alterar la base tributaria. Muy bien, la base tributaria. Perfecto, perfecto. Es diferente a que yo te diga así, ¿no? El impuesto general a la venta de 18% subió a 19%. Esta medida tiene por fin que, con respecto al tema, presión o base, ahí sí presión, pues claro, pues la presión, claro que sí, ¿está bien? La presión tiene que ver con el porcentaje del PBI que se cobra por tributos, ¿está bien? Listo. Todos debemos pagar tributos, sí, todos debemos pagar tributos. ¿Cuál es la idea de pagar tributos? Captar recursos, por ejemplo, y todos deben pagar. Mira, aquí dice bien claro, ¿quiénes deben pagar tributos? A ver, los industriales, los comerciantes, los importadores, los profesionales, los que no son profesionales, igualito. Todos deben pagar tributos, que se va a la SUNA, al Tesoro Público, y de aquí se reparte. Muy bien, de aquí se reparte. De ahí se va a repartir. ¿Cómo que de ahí se va a repartir? Claro. ¿Para qué? Para educación, transporte, salud, ¿eh? Listo. Eso es. Uno, principio de legalidad. Principios tenemos acá. Uno de los principios importantes. El principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Los tributos, chicos, los tributos se crean mediante ley. Entonces, es una cuestión legal, ¿no? Los tributos se crean mediante una ley. No es que de pronto a alguien o a la municipalidad o al alcalde que te digo se decida crear un nuevo impuesto. No, no es así. Los tributos se crean por ley y la ley la del Congreso. Salvo, y habíamos dicho, que el Congreso le diga al presidente, le autoriza al presidente que lo pueda hacer. ¿Entiendes? Por eso. Listo. Ese es. Sigo. Los tributos se crean mediante una ley. Excelente. Y por acá vemos otro. Por ejemplo, acá vemos el principio de la capacidad contributiva. ¿Qué dice ahí? Los tributos se cobran en proporción a los ingresos del contribuyente. A mayores ingresos, mayor carga tributaria. Claro, pues, pero me parece lo correcto, ¿no? O sea, a más ingresos, a más rentas,
más paga. ¿Está bien? Aquel que gana más, paga más. Ese es el principio de capacidad contributiva. ¿Ya? Aquel que más gana va a tener que pagar más. Es el principio de la capacidad contributiva. Ya, muy bien. Y el otro, acá tenemos otro principio, el principio de no confiscatoriedad. ¿Qué significa el principio de no confiscatoriedad? Hace referencia, por ejemplo, ahí de que los tributos se deben cobrar. El Estado tiene la capacidad para cobrar los tributos, es cierto, pero eso sí, no se puede abusar de esa facultad que tiene el Estado para abusar en el cobro de los tributos. No se puede abusar en eso. El Estado tiene derecho a cobrar los tributos, pero no por eso va a abusar de esa capacidad para cobrar demasiado. ¿Está bien? Entonces, para eso está. Entonces, ahí tenemos. Muy bien, ahí tenemos. Problemas creo que no hay. Hay otros principios, por ejemplo, el principio de legalidad. Los tributos se crean mediante una ley. ¿Ya ves? Muy bien. ¿Qué clase de tributos tenemos? Acá tenemos. Existen tres clases de tributos. Como le decía a los chicos, esta es una pregunta clásica en un alumno. Profe, ¿cuál es la diferencia entre impuesto y tributo? Ahí está, pues. El impuesto es una parte de un tributo, como lo es la tasa, como es la contribución. ¿Ya? Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué clase de tributos conocemos? Impuestos, tasas y contribuciones. Son tres, mira, los impuestos, las contribuciones y las tasas. ¿Está bien? Listo, esa es la voz. Ahora, vamos con el primero. ¿Qué es un impuesto? ¿Ok? Listo. ¿Qué es un impuesto? Si hablamos de los impuestos, la característica del impuesto es la siguiente. Es una prestación sin contraprestación directa a favor del contribuyente. Ya, te explico. ¿Qué es un impuesto? Es una prestación sin contraprestación directa a favor del contribuyente. Profe, en castellano, yo pago y ¿qué saco? No saco nada. Eso es. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, eso es. Ya, entonces, vamos a poner por acá. Dice, son pagos obligatorios que realiza la persona natural y jurídica residente en el país y que no originan una contraprestación directa a favor de... Ya, ahí está. Los impuestos, dice acá, son pagos obligatorios que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. En castellano, yo pago y ¿qué saco a cambio? Nada. ¿Ya? Ya.
la presión tributaria, perdón, los impuestos entonces, ¿qué son? Son pagos que se hacen al Estado y por el cual no obtengo nada. ¿Correcto? Ese es un impuesto. Ahora acá, los impuestos pueden ser directos e indirectos. ¿Ya? Los impuestos pueden ser directos e indirectos. ¿Cuándo el impuesto es directo? Llamamos impuesto directo cuando este impuesto, ya está, el impuesto, ¿no? El impuesto puede ser directo e indirecto. ¿Cuándo el impuesto es directo? Llamamos impuesto directo cuando grava. La palabra grava, ¿qué significa? Cobra, obliga, ¿ya? El impuesto directo es aquel que grava la riqueza, el patrimonio, las propiedades. Ese es el impuesto directo. Entonces, en otras palabras, grava la renta, el patrimonio, los beneficios que se generan. Eso es. Ya está. Entonces, eso es el impuesto directo. El impuesto directo, repito, es el impuesto que va a gravar el patrimonio, va a gravar los ingresos que tienen las personas. Eso es impuesto de tipo directo. En cambio, por ejemplo, acá el impuesto indirecto, ¿qué es el impuesto indirecto? Aquel que grava, se lo ven aquí, el consumo. Graba el consumo, mira. Ya está. Entonces, profe, ¿qué es el impuesto directo? El que grava la renta. Las personas por tener dinero tienen que pagar, pues, ¿no? El impuesto de la renta. En cambio, el impuesto indirecto son aquellos que graban el consumo. Ya está, muy bien. ¿Está bien? Profe, un ejemplo, ahorita voy, ahorita voy. Listo, ya está. Entonces vamos con el primero. A ver, dentro de los impuestos que tenemos acá, un impuesto de tipo directo es el impuesto a la renta. ¿Qué grava el impuesto a la renta? La renta, pues el consumo. Listo. Entonces ahí tenemos el impuesto de tipo directo. Acá. El impuesto de tipo directo es aquel que grava la renta. Un buen ejemplo es el impuesto a la renta. Muy bien. Acá tenemos 5 categorías, ¿ah? Primera categoría, ¿quién lo paga? Principalmente las personas cuyos ingresos provienen de alquileres, arrendamientos. Ahí es. ¿Está bien? Ahí es. Entonces, profe, el primero, impuesto a la renta. ¿Por qué? Por tener propiedades.
Listo. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Hay impuesto a la renta de segundo grado. También existe. Y el impuesto aquí de segundo grado hace referencia, vamos a poner aquí, esto hace referencia, a ver, a renta, dice acá, obtenidas por intereses, por colocación de capitales, regalías, patentes, en fin. Listo. Entonces, por eso, ¿ya? Rentas obtenidas por intereses, por intereses. Segunda, tercera, perdón. Ya está. Y de acá tenemos tercera, mira. Esto es para los empresarios que tienen proveedores, como te digo, ¿no? Tienen que hacer pagos. Entonces ahí está el impuesto predial. En mi caso, soy trabajador y yo debo pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. ¿Ya? ¿Qué es el impuesto entonces? Una prestación sin contraprestación. Nada más, ¿correcto? Una prestación sin contraprestación. Ya está. Ya está. Profe, dice, ¿puede repetirlo de la segunda grado? No, segundo, ya, acá. Segundo grado, no. Segunda categoría. Ya, el impuesto a la renta de segunda categoría son, por ejemplo, las personas que perciben ingresos, en este caso por colocación de capitales. Por ejemplo, si tú guardas tu dinero en el banco, ¿qué genera? Un interés. El Estado, dependiendo del monto, podría decir impuesto a los intereses. Es un impuesto directo. ¿Entendí? El Estado puede tener la capacidad de poder aumentarlo, disminuirlo. Y ya está. ¿Ya? Ahora, el impuesto a la renta de cuarta categoría es para un trabajador independiente, en mi caso. Y si fue un trabajador dependiente, pues también igual. Ya está. La quinta, ¿qué es? Este es para trabajadores dependientes. ¿Está bien? Por ejemplo, yo acá en Savia yo entrego recibo por honorarios. O sea, ¿qué significa eso? Significa que yo estoy entregando recibo por honorarios. Pago impuesto a la renta de quinta categoría. Quinta categoría. Ya está. Entonces, en cuarta categoría, el trabajador, habíamos quedado trabajador independiente. ¿Ya? Renta tener proyección individual de cualquier profesión, arte o oficio. Quinta categoría. Ya está. Muy bien. Entonces, en cuarta categoría, ¿qué encontramos? Aquellos trabajadores que actúan de manera independiente. Eso es. Y las empresas, perdón, y la de quinta categoría es para los trabajadores que son dependientes.
Por ejemplo, esta es otra también, mira, ¿ve? Este es el impuesto predial. ¿Quiénes pagan impuesto predial? Los que tienen casa propia, pues. Ah, que es el derecho de llaves. O sea, aquí, en este caso de acá, espérate, ¿dónde está? O sea, el derecho, dice acá, mira, en el primer caso, inmuebles así como mejora, el segundo, ¿no? Segundo, dice acá, obtenida por el derecho de llaves. Administraciones de bienes, ¿correcto? O sea, tú estás obteniendo un ingreso por una actividad que estás realizando. Derecho de llaves, ¿ya? O sea, por ejemplo, rentas obtenidas por intereses, colocación de capitales, regalías, patentes, renta vitalicia, derechos de llaves y otros. Por ejemplo, las empresas, en este caso de segunda categoría, la empresa cobra por derecho de llaves a la empresa que administra un bien, que tiene a cargo la administración de un bien, ¿ya? Por ahí va el tema de las administraciones. Está relacionado con el pago de los tributos. Bueno, acá mira, ¿eh? Este es otro tributo. Por ejemplo, otro tributo que está relacionado acá con el impuesto a la renta. Si la persona gana menos de 5 UITs al año, tiene que pagar 8%. ¿Cuánto es una UIT? Ya. Mira lo que dice, ¿ah? Hasta 5 UITs, una persona si gana hasta 5 UITs. ¿Cuánto está la UIT? Habíamos dicho 5.150. ¿Ya? 5.150. O sea, si una persona gana hasta, ¿cuánto? 5 ITs. Estaríamos hablando de algo de 25, no, claro, más o menos, ¿no? 5 ITs por 5.000, estaríamos hablando de tranquilamente unos 25.000, ¿no? Claro. 25.750 soles. Si gana más, ya no paga 8%, ¿ya? Listo. Correcto. Si va de 5 a 20 UITs, 14%. Si va más de 20 UITs, 15, 17%, perdón. Más de 35 a 45, tiene que pagar impuestos. ¿Cuánto? 20%. Y si tiene más de 35.000 de UITs, 30%. ¿Ya? Eso es. Te saca tu cuenta, profe, pues yo gano más, tengo que recibir, obviamente, por impuestos. Seguimos. Otro punto importante también es bueno que conozcas que el impuesto predial, ya, este es para lo que tienen casa. Por ejemplo, entramos acá. El impuesto predial lo pagan, ¿quiénes lo pagan? Los propietarios de una casa, por ejemplo, ¿no? El impuesto al patrimonio predial lo van a pagar las personas que son propietarias, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, si tu casa está valorizada hasta 15 UITs, tienes que pagar 0,2 del valor del bien inmueble. ¿Está bien? O sea, profe, si yo
Si yo tengo mi casita y mi casita no supera los 15 UITs, 0,2%. Profe, mi casa es más grande, de 15 UITs a 60, 0,6. Y más de 60 unidades de UITs. ¿Cuánto será 60 UITs? Bueno, eso. O sea, si tu casa está valorizada, déjame ver dónde está, acá. Un ratito. Ya, por 5.150. Son 309.000 soles. ¿Hay casas por esta zona de 309.000 soles? Claro. ¿Sí o no? Eso tienen que pagar 1%. Profe, es un montón. Sí, pues. Así es esto. Ya está. Ujú. Seguimos. Ujú. Otro impuesto. Este también es el impuesto, por ejemplo, el patrimonio vehicular. Esto lo pagan las personas que tienen casa, pues, ¿no? Listo. El impuesto al patrimonio, perdón, estoy hablando mal, el impuesto al predial. El impuesto al patrimonio vehicular lo pagan los que tienen carro propio, ¿correcto? Y estamos hablando de que eso se paga los 3 primeros años. ¿Está bien? Los 3 primeros años, por si acaso. Entonces ahí, listo. Seguimos bajando. El impuesto indirecto. Ya está. El impuesto indirecto. ¿Qué grava el impuesto indirecto? El impuesto indirecto grava el consumo. ¿Ya? Grava el consumo. Cada vez que compras un producto tienes que pagar ese impuesto. Grava el consumo. Profe, un ejemplo de ese tipo de impuestos tenemos acá el impuesto general a las ventas, IGB. Eso es. ¿Sí? Ujú. Ya está. Profe, un ejemplo de un impuesto indirecto, el impuesto general a las ventas. Cada vez que compras un producto tú tienes que pagar IGB. Profe, ¿y cuánto es el IGB? Bueno, en teoría siempre nos han dicho que 18%, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque el IGB es 18%. ¿No? Todo el mundo dice IGB 18%, pero en realidad no es así. ¿Ah? ¿Cómo es? El IGB, estrictamente el IGB es igual al 16%. Y el IPM, que es el impuesto de promoción municipal, es 2%. Y los dos sumados dan ese monto. Ahí viene. Ya, eso es. Ya. Entonces tenemos el primer impuesto indirecto que estamos viendo, el impuesto general a las ventas. ¿Está bien? El impuesto general a las ventas lo pagas en el precio del producto. Por lo tanto, si estos impuestos aumentan, afectaría tus ingresos. ¿Ya?
Entonces, ahí vamos. Otro impuesto también importante ahí tenemos el impuesto selectivo al consumo, ¿ya? El impuesto de, pues, porque se pregunta, el porcentaje, una buena pregunta, 18%. Pero si más bien, si te preguntaran cuánto es, ¿qué te digo? De manera, eh, cuánto en realidad es 16, ¿no? Porque lo que pasa es que el IGB siempre se cobra junto con el IPM. O sea, van juntos. Pero el IPM 2%, ¿ya? El IPM 2%. ¿Ya? Entonces seguimos. El impuesto selectivo al consumo. Este grava ciertos productos que el Estado dice son prescindibles. ¿Ya? Entonces el Estado dice, estos impuestos no son imprescindibles, son prescindibles. Ya, son lujos, ya paga tus impuestos. O sea, se aplica a venta de algunos productos. Ujú. Ya está. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Profe, ¿qué ejemplo de impuestos prescindibles tenemos? El impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo, vuelvo a insistir, para ciertos productos, como bebidas azucaradas, como cigarros, bebidas alcohólicas. Muy bien. El Estado es claro ahí. La intención de poner este tipo de impuestos no solamente es captar recursos, no, sino que actúa también como un impuesto piguviano. ¿Te acuerdas del impuesto piguviano, no? Aquel impuesto que busca reducir una externalidad negativa. Ya, muy bien, entonces por ahí va la figura del impuesto piguviano. Entonces ahí tenemos impuestos selectivos al consumo. Entonces es de para ciertos productos, nada más. ¿Está bien? Por ejemplo, bebidas azucaradas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, o también mira para combustibles. Profe, pero se apagó, sí, pues, vehículos y ya está. Ujú. Otro, por ejemplo, también acá tenemos el caso de los aranceles. Correcto. Cuando tú compras un producto tienes que pagar aranceles. Es un impuesto, pero es un impuesto que está relacionado con la importación, ¿no? De ciertos productos. Muy bien, entonces por ahí va. Impuesto a las importaciones, aranceles. Y otro punto también es esto de acá, ¿no? Por ejemplo, los impuestos pueden ser progresivos y los impuestos pueden ser regresivos. Cuando el impuesto es progresivo, llamamos impuesto progresivo cuando dice a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje del impuesto sobre la base. ¿Ya? O sea, en otras palabras, si gana más, el porcentaje a pagar va a ser mayor. ¿Ya? Acá más fácil así. ¿Cuándo el impuesto es progresivo? Cuando observamos lo que habíamos dicho, aquel que más gana, más ingresos tiene, entonces más paga. ¿Ya? En cambio, el impuesto regresivo, acá es curioso, porque mira, esto de acá ya vino la vez pasada una pregunta sobre este tema. Y aquí podemos observar lo siguiente, aquel que más gana, entonces menos va a pagar. Eso es. ¿Está bien? Gana más, paga menos.
gana menos, paga más. Profe, un ejemplo de impuesto progresivo, ya, el ejemplo sería el impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Correcto? ¿Cómo era? Hasta 5 UITs, 0,8, no, 0,8%, perdón. Por ejemplo, ese es un ejemplo progresivo. Gana más, va pagando más. Mira, gana más, paga más. 5 UITs a 20 UITs, 14. 20 a 30. ¿Ya ves? ¿Eso qué viene a ser? Ya habíamos dicho. Ya está. Eso viene a ser impuesto de tipo progresivo. Ahora, un ejemplo de un impuesto regresivo. Acá. Entonces, acá lo curioso está en que es así, ¿no? Si gana más, paga menos. Ejemplo, el IGB. El IGB. Donde se va a notar, pues, que la persona que gana más, en porcentaje va a pagar mucho menos. ¿Ya? Y le ponía este ejemplo, le decía así. Imagínate, le ponemos este ejemplo. Vamos a poner así. José y María. José gana 1.000 soles y María gana en su trabajo 10.000 soles. ¿Entiendes? José gana 1.000 y María gana 10.000. Tiene buen trabajo y gana 10.000. Muy bien. Entonces, imagínate tú que ambos compran un producto. Ya, imaginemos que ambos compran un producto. De que compran un pollo cuyo precio es 100 soles. Listo. Para José es bastante, pues. ¿Sí o no? Para José, 100 soles es el 10% de su sueldo. En cambio, para María es 1% del sueldo. ¿Está bien? Entonces, cuando uno gana nada más, eh, ahí está más o menos la idea, ¿no? Gana más, va a gastar más, ¿no? Eh, o va a pagar en este caso, bueno, como es regresivo, gana más, paga menos. Y si gana menos, va a pagar más. Listo, por si acaso. Un buen ejemplo es el IGBI. Seguimos. Otro punto, las tasas. Vamos a ver. ¿Qué son las tasas? Las tasas son pagos que se hacen de manera obligatoria al Estado, sí. Ya, muy bien. Así, vamos a ponerle aquí. Tasas, ¿ya? ¿Qué son tasas? Las tasas son pagos que no generan una contraprestación, o perdón, que generan una contraprestación. El impuesto yo pago, no saco nada, pero la tasa sí, mira, ve, tributo cuya obligación tiene como hecho generar, muy bien, la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado. O sea, en otras palabras, una tasa tiene contraprestación. Bien, la tasa. Entonces las tasas vamos a poner así, con contraprestación. En el impuesto pago, ¿qué saco? Nada. En la tasa pago y sí me veo beneficiado.
Pero acá obtengo un beneficio individual. Un beneficio individual. Ya está. Muy bien. Así va. ¿Está bien? Un servicio individualizado. Ya está. Muy bien. Perfecto. ¿Qué clase de tasas conocemos? Ahí tenemos tres clases de tasas. Los llamados que arbitrios, licencias y derechos. ¿Ya? Hay tres clases de tasas. ¿Cuáles son? Los arbitrios, ¿sí? Los arbitrios, los derechos y las licencias. Si hablamos de los arbitrios, estamos hablando del pago que se hace para mantener un servicio público. Por ejemplo, la limpieza pública, ¿no? Un ejemplo ahí sería limpieza pública. Un ratito para sacar esto de aquí. Acá lo voy a poner. Ejemplo, limpieza. Yes. Es por servicio público. ¿Ya? La limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Serenazgo, son ejemplos, son actividades que se pagan ¿con qué? Con los arbitrios. Con los arbitrios vamos a pagar, por ejemplo, parques y jardines para que rieguen todo. Con los arbitrios se paga, por ejemplo, algunas, ¿cómo le llaman? Pues esto, le llaman vacaciones útiles, ¿no? Cuando en vacaciones, por ejemplo, en enero, febrero, hay escuela de deporte, danzas en la municipalidad, ¿no? ¿Quién paga eso? Eso lo paga, obviamente, la municipalidad mediante ¿qué? Mediante los arbitrios. Los derechos. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de que pagos por usos de obras públicas. Por ejemplo, uso, dice acá, de obras públicas. Ejemplo, el peaje. Eso es un ejemplo. El peaje. O, por ejemplo, tú que postulas examen de admisión. Es un derecho. ¿Ves? Las licencias, por ejemplo. Las licencias. ¿Qué es una licencia? Una licencia es un pago por autorización. Autorización de una actividad que esté sujeta a control. Por ejemplo, licencia de funcionamiento de un establecimiento comercial. Licencia de funcionamiento. Ah, profe, es un ejemplo, ¿no? Funcionamiento. Ya está. Un ejemplo de que de licencias. Si quieres construir, por ejemplo, tu segundo piso, tienes que sacar licencia de fábrica. ¿Pero por qué? Porque la ley lo manda así. En el sentido de que mucha gente es informal en el Perú. Algunos, por no pagar un arquitecto o un ingeniero que sepa, correcto, ponen sus bases de su piso, los suben segundo, tercer piso y se olvidan de algo y hasta débil la casa. Y ya está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, en conclusión, profe, diferencia entre impuesto y tasa, la contraprestación. Diferencia entre impuesto y tasa, la contraprestación. En el impuesto pago, ¿qué saco? No saco nada. En la tasa la persona paga y se ve beneficiado. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Y de ahí tenemos, mira, las contribuciones. Es una contribución, es una prestación de dinero que tiene contraprestación. O sea, uno paga
y sí me voy a ver beneficiado, ¿verdad? Es una prestación que tiene contraprestación. Ya está. Dice, tributo tiene un hecho generador de beneficios especiales derivado de la realización de obras públicas, prestaciones, por ejemplo, sino que esto tiene un carácter más de forma social, este es más social. En cambio, la tasa se caracteriza por ser más de carácter individual, este es social. Por ejemplo, las empresas contribuyen ¿para qué? Para que exista el SENATI. Ya, SENATI. Entonces, profe, ¿SENATI qué es? Es una contribución. Las empresas contribuyen a esa salud. Listo. Entonces, ahí tenemos. Ya, entonces pago de salud, el SENATI, el CENSICO, la ONP son contribuciones. Contribuciones. Tal como habíamos dicho, ¿qué era la presión tributaria? Porcentaje. Porcentaje del PBI que el Estado va a cobrar por tributos. ¿Sí? Listo. Eso es. Recién a partir, por ejemplo, como te digo, a partir de Castillo ya se quedó por ahí la presión tributaria en 16. Ya, generalmente es 14, pues, ¿no? Pero subió, ahorita está en 16. Mira, la presión tributaria. Inclusive, sí, generalmente ha sido 14, pues. Pero como te digo, ahora la gente está pagando un poco más. Ya está. Muy bien. ¿Qué es CENSICO? CENSICO es la institución, el Servicio Nacional para la Industria de la Construcción. O sea, es una institución donde los chicos, por ejemplo, así como tú te preparas para ser profesional en San Marcos, hay chicos que estudian carreras cortas, carreras técnicas. ¿En dónde? En el CENSICO. ¿Ahí para qué, profe? Para lo que es la industria de la construcción. Como hay gente, por ejemplo, que se prepara, por ejemplo, como le digo, no, ustedes quieren ser de Universidad Nacional San Marcos, ¿no? Hay gente que está en TechSoup, pero eso sí es netamente particular, ¿no? Pero ella es para estudiar carreras, en este caso carreras técnicas, pues, ¿ya? Carreras técnicas. Y no creas que le va mal a esos chicos, ¿eh? Le va bien. La curva de Laffer. La curva de Laffer. La curva de Laffer relaciona que la recaudación y la tasa impositiva, o sea, porcentaje del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la teoría? La teoría es la siguiente. Si el gobierno eleva el IGB de 18 a 20%, ¿capta más dinero o capta menos dinero? En teoría, si el gobierno elevara el IGB de 18 a 20, se supone va a captar más plata, ¿sí o no? Va a captar más plata. Esa es la idea. Caramba. Ya, muy bien. Esa es la voz. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el gobierno sigue elevando la tasa impositiva? O sea, ya no es 18, ahora es 20, en fin.
¿ya? Si la tasa impositiva sigue aumentando, ¿qué dice la teoría? Que acá la recaudación cae. O sea, si el gobierno sigue elevando la tasa impositiva, va a haber momentos, o va a llegar un momento en que la gente decide ya no pagar porque está muy caro. Entonces, ese es. ¿Está? Entonces, ¿qué dice la curva de Laffer? La curva de Laffer señala que cuando la tasa impositiva se va elevando, la recaudación aumenta. Pero a medida que más se eleva la tasa impositiva, o sea, el porcentaje del impuesto, la recaudación disminuye. Claro, pues, si tú subes el IGB, suben los precios. ¿Tú qué crees? ¿Que la gente va a querer pagar más impuestos? No, no. Yo les contaba a los chicos, cuando PPK postulaba la presidencia la primera vez, porque él llega a ser presidente en la segunda, él planteó bajar el IGB. Dice, bajaré el IGB. Entonces mucha gente dijo, "Oye, está loco, señor, ¿por qué? ¿Cómo va a bajar el IGB? Ahorita estamos con déficit fiscal. Si baja el IGB, la gente no va a pagar". Entonces, ¿qué dijo PPK? No, 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 porque cuando bajas el IGB, la gente puede pagar más, va a poder pagar más. Entonces, bajo el criterio de PPK, seguramente él pensaría que estamos aquí. Y si bajamos la tasa impositiva, entonces lo que vamos a hacer es que la gente ahora pague, tenga más cosas. ¿Está bien? Entonces, por eso, ya por si acaso. Entonces, bajo el criterio de Arthur Laffer, obviamente la tasa impositiva al subir aumenta la recaudación, ¿cierto? Pero a medida que más aumenta la tasa impositiva, la recaudación tiende a contraerse. Muy bien, seguimos. Ujú. Ratito. Ya, ahí se acá, vamos a cerrar esto ya, muy bien. Otro punto importante también que debemos de tener en cuenta, chicos, es que, ¿qué es una exoneración? ¿Qué es una afectación? Una inafectación. Ya, por ejemplo, ¿quiénes deben pagar impuestos? Vamos a poder, hablemos del impuesto predial. Profe, ¿quiénes deben pagar impuestos? Los que tienen casa, pues, ¿sí o no? El impuesto predial que se paga en la municipalidad, ¿quiénes lo deben pagar? Obviamente los que tienen casa. Entonces, si yo tengo mi casa, yo soy un afecto. Profe, yo no tengo casa, vivo alquilado, no tengo casa. ¿Ya qué sería esa persona? Inafecta. Afecto le corresponde pagar, inafecto no le corresponde pagar. Muy bien. Ya, entonces de nuevo, ¿qué dice acá? Afectación, acá estoy chicos, por favor. Acá, afectación tributaria dentro del ámbito de aplicación del tributo. Exoneración dentro del ámbito de aplicación del tributo, pero que por una norma tributaria se le suspende momentáneamente o temporalmente el pago del tributo. O sea, está suspendido, ¿no? De manera momentánea, temporal, el pago del tributo. Y el otro es inafectación tributaria, está fuera del ámbito de aplicación del tributo. ¿Está bien? Listo. Así funciona. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Otro punto. Hay evasión, chicos,
y hay elusión, ¿ya? Hay una evasión y hay una elusión. Profe, ¿cuál es la diferencia entre evasión y elusión? En ambos casos no quieren pagar, pero la diferencia vamos a poner acá. No, evasión. Diferente a qué? A elusión. ¿Ya? Tenemos ahí evasión y tenemos ahí elusión. ¿Correcto? Correcto. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una evasión y una elusión? ¿La diferencia cuál es? La legalidad. Ya está. Entonces ahí tenemos ya. Evasión y elusión. Por ejemplo, yo le puse este ejemplo, muchos de ustedes recuerden acá. Por ejemplo, ¿qué dice acá la norma? Dices, eh, sube los impuestos para qué? Para bebidas azucaradas. Si su contenido total de azúcar es igual a 6 gramos por 100 mililitros de agua. ¿Ya? Uno de los criterios que se ha tenido es que no tomes gaseosa, hace daño, dice, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, una medida para reducir el consumo de gaseosas es haciendo que los impuestos sean piguvianos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice la ley? Dice que a partir de 6 gramos por 100 mililitros de agua. 6 gramos por 100 mililitros de agua. Muy bien. Cuando la empresa no quiere pagar, la empresa puede hacer los mecanismos de cómo no pagar. Y, por ejemplo, puede decir, un ratito, la ley dice que por 6 gramos por 100 mililitros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la empresa, el empresario? Pone 5,95, ¿correcto? Y no me va a decir pues que es evasión, ¿no? Si alguien le dice nada, él puede decir un ratito, la ley dice 6%, 6 gramos, ¿sí? Yo pongo 5,95, no hay problema, no es delito. Seguimos. ¿Mm? Empezamos. Acá vemos un tema importante, se llama el presupuesto público, ¿ya? El presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto público? Es un documento que en el Perú toma el nombre de PGR, Presupuesto General de la República. ¿Y cuál es la idea de registrar ese documento? Bueno, el documento, el presupuesto público, es una ley donde se registran los posibles ingresos y gastos que el Estado piensa tener en un año. ¿Cuánto dinero el gobierno proyecta tener? Por ejemplo, para este año hemos visto, te lo he dicho, el gobierno quiere captar 240.000 millones. Pues está bien, profe, y ese dinero todavía no hay, es lo que el gobierno proyecta captar, ¿ya? Y si no cumple, se cayó el avión, ya, pues. O sea, en el presupuesto son el conjunto de ingresos y gastos posibles a comprar. Y en la cuenta vienen los ingresos y los gastos, pero cantidades reales, ¿no? Entonces acá,
Ya, muy bien. Presupuesto y la otra es cuenta. Ya, no te olvides, ¿ah? Profe, diferencia presupuesto con cuenta, claro. ¿Qué es el presupuesto? El documento donde se va a registrar los posibles ingresos y gastos que va a tener el Estado peruano. Y la cuenta, documento donde se registra ingresos y gastos realizados. ¿Ya? El presupuesto registra posibles ingresos y gastos. Y la cuenta, ingresos y gastos realizados. Yo creo que ahí está bien. No hay problema, ¿cierto? Sí, espero. Muy bien. Aquí. Aspectos metodológicos que deben haber. Listo. Uno de los puntos importantes también es que el presupuesto se basa en la partida doble, es decir, ingresos versus egresos. Es una característica para la aprobación del presupuesto por parte del Congreso, que el ingreso debe ser igual al gasto. Es un requisito. Profesor, pero no debería sobrar, o sea, que haya más dinero que sobre. Sí, pero eso no es presupuesto, pues. Eso ya no es presupuesto, se llama cuenta. Ya está. A ver, a ver. Chicos, ¿todo bien ahí? El presupuesto se basa en una partida doble. El ingreso debe ser igual al gasto. Es un requisito para aprobar el presupuesto. Un alumno puede decir, profesor, pero ¿no sería mejor que sobre? No, está dentro de la Constitución. Así tiene que ser. El ingreso debe ser igual al gasto. Muy bien. Al finalizar el año ya se verá si realmente fue así, ¿no? Entonces ya sacamos la cuenta y diremos, pues, de que la presión tributaria, perdón, diremos que los ingresos deben ser iguales a los egresos. Si presenta ingresos que superan los gastos, diremos que hay un superávit fiscal. Si el ingreso es igual al gasto, diremos que hay un equilibrio. Y si el ingreso es menor al gasto, diremos que hay un déficit. ¿Ya? Listo. Eso es así. Muy bien. Mira, mira, mira. Principios. Aquí, seguimos acá. Principios. Profe, ¿qué principios tiene el presupuesto? Uno de ellos, lo que habíamos dicho, el equilibrio fiscal. Tiene que estar equilibrado, chicos. El ingreso igual al gasto. Y el resultado, ya se verá después, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí el ingreso igual al gasto. Documentación. Pasa por todo un proceso legal para que haya presupuesto público. ¿Está bien? Profe, el presupuesto que viene a ser un documento donde están registrándose los posibles, ¿no? Y obviamente, pues ahí todo es un respaldo legal, ahí no es que lo trabajan hacia la volada, ¿no? Tiene que haber fuentes que señalen cuánto es el dinero proyectado, en qué se gastó, en qué se va a gastar. Exclusividad. La propuesta por el Ejecutivo, pero aprobada por el Legislativo. ¿Está bien? Listo. Propuesta por quién? Por el Ejecutivo, pero aprobada por el Legislativo. Aparte de eso, publicidad. ¿Qué significa? Tiene que ser publicado, pues. El presupuesto de la República tiene que ser publicado. ¿Dónde se publica? En el diario oficial El Peruano. Anualidad. ¿Qué significa? El presupuesto se elabora todos los años. O sea, profe, es anual, sí. ¿Sí? Se celebra.
Todos los años. Muy bien. Y por acá tenemos otro más, que es transparencia. ¿A qué se refiere con el presupuesto tiene que tener transparencia? Ya. ¿A qué se refiere con eso de transparencia? O sea, lo que pasa es que todo gasto, ¿tú sabes cuántos millones se manejan en cada gasto? Obviamente es fuerte, ¿sí o no? Y hay que tratar de que las cosas sean transparentes en el sentido de que no haya malversación de fondos, ni peculado, ni nada de esas cosas. Entonces, el ingreso debe ser igual al gasto y los gastos tienen que estar sustentados. ¿En qué se gastó? Todo tiene que estar documentado, ¿entiendes? Esa es la idea. Muy bien, listo. Bien, muy bien, muy bien. Correcto. Un minuto. Un ratito. Sanamente sentido de habilidad verbal. Los puntos mencionados serán válidos. Según las indicaciones brindadas en el sitio, sobre todo el tema del ya, listo. No nuestros temas. Ya. Entonces, como te digo, transparencia, ¿no? La transparencia está dada en el hecho de que se debe buscar eh, que todo sea formal, ¿no? Dentro de lo que es, por ejemplo, todo gasto tiene que estar sustentado. Esa es la idea. ¿De dónde va a salir el dinero? Claro, para hacerlo transparente, pues, porque si no, evitar las sobrevaloraciones y todo, ¿no? Todo gasto debe ser sustentado. Por ejemplo, yo les contaba a los chicos, le decía, en Trujillo, ¿qué ha pasado en Trujillo? En Trujillo, por ejemplo, en Trujillo ocurrió de que la municipalidad de Trujillo ha comprado clics, esos fierritos para el papel bond, los ha comprado cada una a este precio. Imagínate, ¿cómo sustentar eso? Municipalidad de Trujillo compró cajitas de clic a 199 soles. ¿Entiendes? ¿Qué tal abusivos? Imagínate. Con una cajita de clic que está a un sol, 90, ya máximo 2 soles, correcto, terminan costando 199 soles, ¿cierto? Entonces no te pases, pues. Y entonces eso, obviamente tiene que haber un sustento, ¿no? Demasiado, pues. Bueno, ya, ahí tenemos. Fase del proceso presupuestario, ¿no?
El presupuesto general de la República, el presupuesto general de la República pasa por 5 etapas, ¿ya? Y las etapas son las siguientes. Antes que me olvide, un ratito, no había puesto esto, pero voy a ponerlo de una vez. Te dejo esto de acá también. De ahí te lo mando. Por ejemplo, esto de acá. Acá está lo que es, ¿ya? Miren, acá está. Normas, principios y decisiones forman el sistema tributario. Ahí está el fin, reproveer, acá están las políticas, todo lo que hemos visto. ¿Correcto? Por ejemplo, este es tema de sistema, todo este es el tema de sistema tributario. Muy bien. Correcto, por si acaso, lo voy a poner más adelante. Ya, ahora sí. Muy bien. Y ahora estamos en el tema de presupuesto. En el tema de presupuesto te decía que documento donde se registra presupuesto posibles y gastos totales cuenta, ¿no? Cuando yo estoy calculando cuánto me voy a gastar, ese es presupuesto. Cuando ya sé o ya estoy sabiendo cuánto realmente gasté, ese es cuenta. Diferencia. Ahora, el presupuesto pasa por etapas. Acá tenemos uno, lo que es la programación. En segundo lugar, hablamos de la formulación. 3, la aprobación. 4, la ejecución. Y 5, la evaluación. Así va. ¿Está bien? El presupuesto pasa por etapas. Primero, programación, formulación, aprobación, ejecución y lo que es el otro, la evaluación y el control. ¿Está bien? En la primera, por ejemplo. En la primera encontramos, por ejemplo, la programación. Esto está a cargo, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, por ejemplo, corre a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos se encargan de qué? Del tema de la programación. Especialmente ¿quién? Un organismo que se llama Dirección General o Nacional, en todo caso, de Presupuesto Público. Ellos se encargan de elaboran el anteproyecto. El presupuesto de la República es una ley, pero antes de ser ley, ¿qué fue? Proyecto de ley. Y antes de ser proyecto de ley, ¿qué fue? Antes de ser proyecto de ley es ¿cómo se llama esto? Antes de ser proyecto es un anteproyecto. ¿Quién elabora el anteproyecto? El anteproyecto es elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante una institución que se llama Dirección General de Presupuesto Público. Ese lo envían al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros lo apruebe. Y ya estamos hablando de la formulación del proyecto. Esto está a cargo, vamos a poner aquí, a cargo del Consejo de Ministros. Correcto, ellos lo revisan, al final terminan aprobando el proyecto, acá se aprueba el proyecto y se envía al Congreso, al Congreso. Esto debe ocurrir el 30 de agosto, máximo, fecha máxima. ¿Está bien? Entonces, profe, el anteproyecto lo elabora la Dirección General de Presupuesto Público, un organismo que pertenece
al Ministerio de Economía y Finanzas, sí. Luego, el Consejo de Ministros lo revisa, lo termina aprobando y se envía al Congreso. Plazo máximo para enviarlo, el 30 de noviembre. El 30 de noviembre se supone que es el plazo máximo, ¿no? Pero en ese proceso de enviárselo, por ejemplo, primero al Congreso, ahí se debe aprobar ya la ley, ¿correcto? Entonces acá está a cargo de quién, vamos a poner así, a cargo del Congreso. ¿Qué hace el Congreso, profe? El Congreso es el encargado de qué? De aprobar, de aprobar la ley de presupuesto. La ley de presupuesto lo aprueba ellos. Muy bien. Entonces, proyecto, Congreso, listo. Seguimos. Y obviamente se envía al Ejecutivo ¿para qué? Para su promulgación. Y que ya pues entre en vigencia, ¿no? Y aquí viene la ejecución. La ejecución está a cargo, obviamente, del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. La ejecución está a cargo del MEF. Aquí van a participar algunas instituciones, ¿ya? Importantes. Por ejemplo, aquí participa el Banco de la Nación. ¿Y para qué? Esta es la recaudadora, pues. El recaudador. Si el Estado quiere plata y obviamente tiene que recaudarlo y lo hace mediante ¿qué? Mediante el Banco de la Nación. ¿Ya? Pues el Banco de la Nación. Acá viene la Dirección General de Presupuesto Público. Este es un organismo que elabora especie de un cronograma. ¿Cómo se va a ir repartiendo el dinero? No es que ese dinero ya está, ¿no? Cronograma de entrega de recursos. ¿Cómo se va a destinar ese dinero? Y de ahí viene el Tesoro Público. ¿Sí? Y ahí viene, terminado el año, empiezan a elaborar ¿qué? Terminado el año, se va a empezar a elaborar el, la cuenta general de la República. O sea, ya ahora sí ya empezamos a elaborar la cuenta. Terminado el año, se empieza a elaborar la cuenta, ya que es el documento donde se registran los ingresos y gastos ya realizados, reales. ¿Esto está a cargo de quién? Por ejemplo, evaluar que no le han robado al Estado. Lo que te puse ahí, ¿no? Esos tanto dinero, por ejemplo, por una cajita de clic, eso es una denuncia, pues obviamente. Esto está a cargo de quién. ¿Quién está vigilando que no le roben al Estado? En primer lugar, la Contraloría General de la República. Profe, ¿para qué está ese organismo? Para supervisar que no le roben al Estado, que no haya sobrevaloraciones, en fin. Listo, entonces, no sé qué sanciones se habrán tomado, porque eso que hemos leído ese del 2018, ¿no? ¿Qué sanciones se habrá tomado? A lo mejor quedó en nada, sí, más seguro que quedó en nada. Ya, pero bueno, entonces ahí tenemos. Ya está, un ratito, esto es casi como entonces, ¿quién se encarga de ver este tema? La Contraloría General de la República, otra que está ahí vigilando que no le roben al Estado, teóricamente. La Comisión
de presupuesto del Congreso. Una comisión de presupuesto del Congreso también se encarga de ver, vigilante, ¿no? Imagínate el Congreso revisando que no roben. Ah, sinvergüenzas. Pero bueno, ese es así. Se forma una comisión para ver, pues, ¿no? Que no se le robe al Estado. Ujú. La Contraloría se encarga de elaborar la cuenta. No, el que elabora la cuenta se llama Contaduría Pública de la Nación. ¿Ya? El que elabora la cuenta se llama Contaduría. Es otra institución. Y también otra cosa que el profesor, la Contraloría General de la República supervisa el presupuesto, el cumplimiento de lo que dice el presupuesto. Ujú. Listo, Víctor Bani. Entonces, esa es la idea. Entonces, a cargo de la Contraloría General de la República, ¿quién más? La Comisión de Presupuesto y la Dirección General de Presupuesto Público. Dirección General de Presupuesto Público. Por acá tengo algo. A ver, un ratito. Mira, ahí está. Más o menos así. La programación está a cargo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público o Dirección General, ¿no? Institución del MEF, quien elabora el anteproyecto. El Consejo de Ministros lo aprueba como proyecto y se envía en un plazo que vence el 30 de agosto. Lo revisa la Comisión de Presupuesto del Congreso y lo envía al Pleno para su aprobación en un plazo que vence el 30 de noviembre. Y se pone una situación ahí. Si el Congreso no lo aprueba, el presidente de la República promulga el proyecto que envió mediante decreto legislativo. ¿Está bien? Y por ahí dice vigencia del... ¿Cuándo entra en vigencia? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Ejecución del presupuesto está a cargo del Ejecutivo, participa la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el Tesoro Público y el Banco de la Nación en la ejecución. Y de ahí dice la evaluación. ¿Quiénes participan en la evaluación? Y control, a cargo de la Contraloría, de la Comisión de PGR y la dirección también. Listo. Así vamos. ¿Correcto? Correcto. Y por acá. ¿Cómo está dividido el presupuesto? ¿En qué se va a destinar el dinero? El presupuesto se va a dividir en dos partes. Por un lado tenemos los ingresos y por otro lado tenemos los gastos. ¿Está bien? Por un lado tenemos los ingresos y por el otro lado tenemos los gastos. Dentro de los ingresos, los principales rubros de ingresos son ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y financiamiento. Ahí tenemos ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y financiamiento. Por ejemplo, ingresos corrientes. ¿De dónde saca dinero? El ingreso corriente es el ingreso más importante del Estado. Casi todo el presupuesto es un ingreso corriente. ¿Y de dónde saca dinero el Estado? El Estado saca dinero, vamos a poner por acá. Ingreso corriente, ¿de dónde va a sacar dinero? Vamos a poner acá. Ingreso corriente, que es los ingresos tributarios. Esos son los ingresos más importantes del Estado peruano. Ingresos tributarios, ¿ya? De los impuestos. Aquí.
¿Y qué clase de tributos conocemos ahí? Impuestos, tasas, contribuciones. De ahí sale el dinero. Ese es más importante para el Estado peruano. O sea, la mayor cantidad de los ingresos que el Estado tiene son producto de los tributos. Y en segundo lugar, ingresos no tributarios. Son corrientes, pero no son tributarios, pero tienen relación con el tema. Por ejemplo, cuando multan a una empresa o por alguna mora que no pagaste estar puntual y al final te terminan dando una, ¿qué te digo? Una mora por tu demora al momento de pagar, ¿no? Ya, entonces eso es, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí tenemos, los ingresos corrientes se dividen en dos. Ingresos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones. Ingresos no tributarios, aquellos que se obtienen producto de multas, correcto, recargos, moras, en fin. Listo. Y también tenemos otro ingreso acá, que son los ingresos de capital. Los ingresos de capital son aquellos ingresos que el Estado va a obtener y que obviamente provienen de las empresas, o sea, que son aquellas que provienen de los bienes públicos, bienes que el Estado tiene y que le pueden generar ingresos. Por ejemplo, un caso. Acá, ejemplo. Vamos a poner aquí lo que está arriba, pero, por ejemplo, ganancias de empresas públicas. Una empresa del Estado genera ganancias. Esas ganancias son ingresos para el Estado. Pero, ¿qué tipo de ingresos son? Ingresos de capital. Muy bien. Pone un ejemplo, ¿no? Ganancias de empresas públicas. O también, por ejemplo, por acá, el caso de que intereses por RIN, intereses por reservas internacionales netas, reservas internacionales netas. Eso es. ¿Está bien? ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos reservas como tenemos y lo guardamos en un banco en el extranjero, entonces ahí estaríamos obteniendo reservas, perdón, son nuestras reservas que están guardadas en el exterior. Eso podría estar ahí también, en el sentido de que, este, así, em, por ejemplo, si tenemos dinero guardado en un banco en el extranjero, genera intereses. Esos intereses ingresarían a nuestro país como ingresos de capital, así mejor. ¿Ya? Entonces por ahí va. Pero también tenemos acá, por ejemplo, se prevé dos, ¿no? Pero sin embargo, también hay que señalar que también tenemos ingresos de transferencias. Y los ingresos de transferencias son aquellos ingresos que provienen producto, por ejemplo, una donación. A lo mejor el Estado recibe por ahí alguna donación, ¿no? Transferencias. Y financiamiento, cuando hablamos de aquellos ingresos que el Estado pueda recibir producto de un préstamo, un crédito obtenido de algún organismo internacional. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos, ¿está bien? Entonces, profe, en conclusión, ¿de dónde saca dinero el Estado? El Estado va a sacar principalmente dinero de los tributos. Ingresos corrientes, ahí están los ingresos tributarios. Impuestos, tasas, contribuciones. Ingresos no tributarios, aquellos que se obtienen, por ejemplo, producto de las multas, las moras, sanciones que han generado el Estado, ¿no? O algún pago indemnizatorio, ¿no? Por ejemplo, una persona la sentencian con un pago de indemnizatorio a favor del Estado de tanto y no pagó, como Fujimori, que no sé cuántos millones le debe al Estado y no paga ni un sol. Ni un sol ha pagado ese señor. Ya, entonces, profe, si pagara, ¿qué sería? Ingresos no tributarios. Y el otro es ingresos, por ejemplo, que proveniente o ingresos de capital, aquellos que provienen de las empresas públicas, empresas del Estado. Y también hay otros dos que podría ser ingreso de transferencias, que son alguna donación que el Estado perciba, o también ingresos por, ¿cómo se llama esto? Ingresos también por financiamiento, algún préstamo obtenido. Muy bien.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Llévatelo. Listo, chicos. Por hoy día lo dejamos acá. Nos vemos el jueves, el martes, miércoles, ¿no? Listo. Cuídense, cuídense. No, ya estoy mejor, ya, pero estoy abrigado de todas maneras, porque vengo de la calle y se sentía un friazo en la calle. Listo. Listo, chicos, cuídense, los veo hasta la próxima clase. Deina allí. Chao. Deina allí. Ya está bien, está bien. Lleva tus años, tus años. Chao.